50 fue escrito, así es que con mucho cuidado. Mire, me dieron un regalo hace creo que 2 o 3 años y también es parte de mi colección de Biblias. Este regalito fueron Kevin y Ceci al Museo de la Biblia y me trajeron este regalo. Lo aprecio muchísimo, pero me da cierta como temor, porque cuando me lo entregaron me dijeron: pastor, esta es una pieza del muro de los lamentos de Jerusalén. Yo dije: nos va a buscar el FBI. Yo no sé qué dicen, no, dicen, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que compraron este detalle y tiene una inscripción en hebreo, y yo aquí me puse a buscar y dice: que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ahora voy a agarrar esta. A ver, qué bueno, mire qué bonito. Ok, ¿lo decimos? Dígalo conmigo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme, consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. El tema que vamos a ver hoy, y es el penúltimo tema, es el rema de Dios. La serie que hemos estado viendo se llama Logos. Creo que ya aprendimos lo que es Logos, ¿verdad? Sabemos que el logo de Dios, o sea, bueno, está lo que es Logos y está el Logos de Dios. Y bueno, Juan nos dio una cátedra el domingo pasado impresionante. Un joven pescador sencillo, humilde, no con grandes estudios, nos impresionó y pues nos alentó a que nosotros permanezcamos en nuestra fe en Jesucristo, para creer que Él era en el principio, que Él estaba con Dios, que Él era Dios y que todas las cosas fueron por Él hechas, incluyendo, ¿sabe qué? Nuestra salvación. Amén. Muy bien. Hay 3 palabras que son muy importantes en la fe cristiana y en el estudio de la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y prácticamente todo el Nuevo Testamento en griego. Jesús no habló griego. Sus enseñanzas eran en arameo, pero los discípulos recopilaron toda la enseñanza, toda la instrucción y la enseñaron en el idioma griego escrito. Y bueno, es como llegó a nuestros días. Fue derrocado Roma y en aquel entonces también estaba el latín muy de moda. Entonces tenían prácticamente 2 idiomas universales, el griego y el latín. Y bueno, la iglesia después tuvo la genialidad de poner las escrituras, transferirlas del griego al latín, para que la gente no pudiera estudiar la palabra, solamente los escogidos, los elegidos. Y bueno, eso dañó muchísimo. Pero bendito Dios que se preservaron muchos escritos, de hecho básicamente todos, y se siguen encontrando. Y bueno, hemos tenido hombres y mujeres que les ha costado muchísimo, les costó su felicidad, su comodidad, algunos la vida, por traducir la Biblia a diferentes idiomas. Yo ando buscando Biblias en otros idiomas. La busqué en quiché, no la encontré. Ahí si me consiguen una me avisan. En otros, bueno, eran dialectos, pues ya no, porque ya tienen alfabeto, ¿no? Pero bueno, el caso es de que 3 palabras son muy importantes para ustedes y para mí. Vimos lo que es el Logos de Dios, y hay 3 palabras que se utilizan precisamente para eso, para definir o referirse a la Biblia. La primera es grafos, que ustedes la usan mucho, como autógrafo, ¿verdad? Bolígrafo, ¿qué más con grafo? Telégrafo, etcétera. Otra palabra que se usa pues es la palabra logos, que significa también, hace referencia a la palabra, y que logos, grafos es lo escrito. Este libro está grafos, era una hoja simple, pero después de un proceso quedó grafos, quedó escrito. ¿Se entiende? ¿Me doy a entender? Es básico. Ahora, el logos, ¿qué es? Es cuando el grafos nos dedicamos a verlo y lo estudiamos y ahora lo conocemos, tenemos un conocimiento
Entonces eso también se entiende como logos. Pero hay otra palabra, la cual yo quiero hablar hoy. Espero con que hoy que la veamos sea más que suficiente, sobre todo para tomar lo básico, lo elemental. Y esta palabra es rema. Esa es la palabra. Ahora, la importancia del rema de Dios, de estudiarlo, le voy a dar algunos porqués. Número uno, porque fue necesario para el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo, cuando se empezó a diseminar, habían palabras muy comunes. ¿Alguna palabra que sea muy común entre los cristianos el día de hoy? Cualquiera, una frase o algo. Bendiciones, amén. ¿Cuál? La bondad de Dios, sí, pero frases que usamos mucho nosotros. Gloria a Dios, a ver, ¿y a su nombre? No, ¿a su nombre? Ok, ese tipo de palabras que nosotros tenemos. Bueno, la iglesia primitiva tenía no precisamente estas palabras. Ellos tenían otras palabras y de ellas eran las que les acabo de mencionar, pero sobre todo esta, la palabra rema. Entonces vamos a estudiar hoy esto porque ellos lo usaban. Había alguna razón. También es porque, aunque no es mencionado, es usado equivocadamente y dañinamente ahora en nuestros días. O sea, ¿por qué nosotros estudiar, darnos un culto, un domingo para hablar acerca de esta palabra? Es porque es una palabra que ahora en nuestros días sí lo usan algunos, o tal vez no usan literalmente la palabra rema. A algunos les gusta usar la palabra shalom, ¿verdad? Shalom, ¿verdad? Entonces es así. Bueno, esta palabra rema no se utiliza así como tal, pero sí se usa, se da el uso de ella, y muchas veces malo, equivocado y dañino. Y número 3, es porque es real esta palabra y es actual y es necesaria para nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a ver, primer punto, el rema del hombre. O sea, cómo surge esta palabra. Dame la definición, por favor. Hay 3 puntos principales que menciona la definición de esta palabra. Rema, así se escribe. Es lo que se habla o se expresa de una manera oral o escrita. ¿Cuál es la definición? Número 1, lo definen como una expresión individual, o sea, para una persona, o una expresión colectiva. Número 2, es de que es una palabra mediante la cual se ordena, se dirige o se impone algo. Los emperadores lo usaban, los generales escribían un rema a la nación y la distribuían y tenía que obedecerse. Entonces ahí es donde cobra importancia esta palabra. También es lo dicho con claridad y viveza, en términos que se entienden, que no se equivoca uno. Ay, es que no te entendí. No. La característica del rema es que es una palabra clara, sencilla, específica, que no lo lleva a uno a equivocarse, y es un lenguaje también innegable. No es que el pastor dijo, ¿verdad?, que todos X, y el pastor nunca dijo nada. No. El rema tiene la característica de que no va a crear ese problema, o debería de tener esa característica. Es una palabra compuesta. La palabra rema es una palabra que juntaron ellos, los griegos, mucho tiempo atrás, que se compone de la primera parte del re, que significa decir. Por ejemplo, oye, yo te voy a lo que tienes que hacer. ¿Yo te voy a qué? A decir lo que tienes que hacer. Pero después también tiene el sufijo el ma, que significa un sustantivo. Es decir, a una palabra simple se le da un sustantivo, como el, la, lo, las, etc. Entonces queda traducido como lo dicho, lo establecido, lo que se menciona. ¿Se fija? Todos tienen su sufijo. Entonces, esto es lo que quiere decir en sí rema, la palabra hablada. ¿Cuántos papás a veces no tenemos que recurrir a esta frase? Ya lo dije, ¿sí o no? ¿Verdad? Después de tanto rollo, ¿sabes qué? Ya lo dije, o ya está dicho. Ok, están usando un rema. Así es que he dicho. Ok, este asunto fue muy usado muchos siglos atrás por Platón. Aristóteles y estos hombres utilizaban mucho
porque ellos empezaron a filosofar, como que vieron los pitufos, mucho tiempo les cayó bien, pitufo filósofo, y empezaban ahí a filosofar ellos, ese todo su asunto, y empezaban a utilizar eso, ¿no? Tenían sus discusiones, sus argumentos, y entonces había una palabra que se iba a marcar. Y por ejemplo, estaban Platón y Aristóteles, sus discípulos, ¿no? Oye, Platón, pero explícame, maestro. Y se enfadaba Platón y decía, ¿sabes qué? Rema. Ah, ok. Ya lo dije, ya, eso es. En ese contexto lo utilizaban los filósofos griegos. Ahora, vamos a ver el rema bíblico. Es decir, ¿por qué la iglesia cristiana, después de nuestro Señor Jesucristo, toma una palabra que estaba ya en el mundo de la filosofía, en el lenguaje griego, y por qué de repente empieza a manifestarse esta palabra y a hacerse muy fuerte dentro de la comunidad cristiana? Bueno, en el Nuevo Testamento ustedes lo han visto muchísimas veces esta palabra, pero como lo leemos en español no nos damos cuenta. El Nuevo Testamento lo traduce como palabra. Ahora, la usan para traducir una declaración particular, un mensaje específico de Dios, por ejemplo, que se recibió de manera personal e instantánea, diferenciándose la palabra rema de el logos, que es más general o más escrito. Es decir, cuando alguien observaba ¿qué dijimos? La Torá de ellos, la ley, cuando observaban los mandamientos, el mandamiento, los estatutos, ¿recuerdan? Las ordenanzas, los testimonios, ellos estaban logos, la palabra. Pero cuando en medio de esa palabra venía algo que no se había o que no estaba a simple vista, entonces entraba una acción de rema. ¿Me explico? ¿Quiénes tuvieron un rema? Les va a sorprender. Los Reyes Magos. Ay, ni siquiera eran reyes ni magos, ¿verdad? Los magos de Oriente. Eran los Reyes Magos. Ellos tuvieron un rema. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Vinieron desde Oriente, se presentaron delante de Herodes. Oye, ya nació el rey. Ya llegó. ¿Dónde está? Porque lo queremos adorar. Porque vimos su estrella, etcétera, etcétera. O sea, hubo algo que les reveló. ¿Se está entendiendo este sentido de lo que era el rema en aquel entonces? El rema permitía conocer a Dios de manera subjetiva y de una manera experiencial. El rema también lo mencionaba como una palabra personal o una palabra instantánea. Les doy otro ejemplo de rema. Llegó un hombre, ¿verdad? Agabo, pobrecito, quién sabe por qué lo pusieron así. Y él llegó a la sala de una familia y vio un cinturón, tomó el cinturón y se amarró las manos con él. Y entonces este hombre Agabo dijo un rema: el dueño de este cinturón así se va a ir en cadenas a Roma. Ahora, ¿por qué el rema era muy fuerte en la iglesia primitiva? Tenemos que entenderlo, y de aquí vamos a partir hasta nuestros días. Porque ellos solamente contaban con la Torá. El documento más antiguo que ellos tenían era una carta que hizo Pedro y que decía 3 puntos. Hermanos, les mandamos muchos saludos. Por favor, no coman moronga, ¿no es cierto? ¿Qué decía? No coman sangre, no coman ahogado y no forniquen. Que Dios les bendiga. Y era todo. Eso es lo que tenían. Algunos discípulos empezaron a escribir algunas cartas de las enseñanzas que escuchaban de Pablo y lo dirigían. Pero todavía en aquel entonces, en esa primera parte de la iglesia primitiva, no era mencionado como escritura, como el logos. Pero sí, cuando se empezaron a escribir las cartas, porque Pablo estaba en otra ciudad o estaba en la cárcel, yo quiero traerles esta escritura y vean qué bonito se va a hacer a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. ¿Están listos para el rema? ¿Quieren un rema el día de hoy? Yes. Ok, vean conmigo Efesios capítulo 6. Por lo demás, mis hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque quiero que sepan, mis hermanos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes con la armadura de Dios ceñida, puesta,
ceñidos los lomos con la verdad. Es decir, sean personas verdaderas, honestas. Y también vístanse con la coraza de justicia. Sean justos, sean íntegros. También hagan lo siguiente: calcen los pies con el apresto del evangelio. Sean de buen testimonio, que la gente sepa que son cristianos, no cristinos. También dice, y sobre todo, tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y escucha esta parte, dame el texto que sigue, es ese. Aquí ya lo puse con el diccionario griego. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra que utilizan es la clave número 4487, numerado. La palabra es rema. Es decir, una declaración individual o colectiva específica, por implicación, un asunto o un tema que específicamente habla de una narración o de un orden o una disputa. Entonces, dame el texto anterior, por favor. Ese. Tomen el yelmo de la salvación y el rema. Perdón, y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. ¿Se fija? No utilizó logos, no utilizó grafos. ¿Utilizó qué? Rema. A mí me trae eso muchísima luz, porque este es el grafos. Cuando lo estudio, lo medito, lo conozco, es el logos. Pero cuando hay algo que después de haber sido escrito, de haberlo estudiado y meditado, Dios me muestra algo, Dios me manifiesta algo, se convierte en el rema. Entonces Él está diciendo, tomen la espada del Espíritu, que no se conformen con el grafos, no solamente lean la Biblia, no se conformen con el logos, no solamente estudien la Biblia, sino busquen del grafos y del logos que haga un rema en ustedes. Pastor, ya me puse toda armadura y me va como en feria. Bueno, es porque quizás la palabra, la espada del Espíritu, para ti es un buen grafo, es un buen logos, pero no es un rema. ¿Sí me estoy dando a entender con esos términos? ¿O sí? Sí. Qué bueno. Ahora, qué interesante que Pablo le enseñara a su iglesia. Y yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que aprender y enseñar a nuestros hermanos que tenemos que ser una iglesia que busca el rema, que busca, que anhela el rema. No que es una iglesia que qué bueno tener la disciplina de que te levantas, tomas tu Biblia, te avientas un par de capítulos y en la noche otros más. Ok, ya lo hacemos, bendito Dios. Ahora vamos más allá. Ese no es nuestro fin. Ese es un paso. Porque lo que debemos de buscar es el rema. Me dio mucha tristeza ver a uno de los ministros muy reconocidos hispanos queriendo enseñar a un grupo de jóvenes acerca de la palabra de Dios, utilizando ¿cómo le llaman eso? Los portales que abría el Doctor Strange, y que les decía, miren, y ahí queriendo abrir portales y queriendo utilizar la fantasía del mundo para enseñar las verdades de Dios. Me dio mucha tristeza eso, porque ¿saben cuál va a ser el resultado? No va a haber rema, porque el rema es muy peculiar, el rema es muy especial. El rema no con cualquiera, el rema es muy difícil, y una de sus condiciones del rema es solamente funciono si tú estás en el grafos y en el logos. De otra manera no cuentes conmigo. Ahora, ¿por qué digo eso? Vea conmigo, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar 8, vamos a ver ahorita 8 frases, 8 cuestiones que me gustaría que rápidamente hagamos un examen. Aquí nadie va a perder, nadie va a ganar, no le voy a invitar a comida a nadie, hoy sí nos podemos equivocar, ¿verdad? Vamos a ver nuestras impresiones o nuestros conceptos que tengamos y después vamos a dejar que la palabra nos hable un poquito, ¿de acuerdo? La palabra rema es una palabra poco conocida dentro de la iglesia. Es más, vamos a hacer la primera. Levante la mano los que nunca habían oído hablar de la palabra rema. ¿Puedes animarte y levantar tu mano? Tenemos casi un tercio de la iglesia, una cuarta parte. Muy bien, pueden bajarla. Ahora, dentro de las iglesias
como que se va subdividiendo la iglesia cristiana entre el movimiento, vamos a dividirlo nada más en dos partes: movimiento carismático y el movimiento más evangélico, más que son más tranquilos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos hablar de casi dos extremos. Tendríamos a la iglesia pentecostal, que es súper carismática, y pues la iglesia metodista, ¿no? Que es eso, bien metódica, ¿ok? Entonces, dentro de estos dos lugares extremos, vamos a ver y vamos a participar y vamos a ver los siguientes conceptos. El número uno, dame el primero. Algunos ven el rema como la voz del Espíritu Santo que les habla en el momento presente. ¿Alguien se atrevería a decir yo sí creo o yo no creo? ¿Cuántos dicen que sí? Ok, unos, bajen la mano. ¿Cuántos dicen que no? Pueden levantarla. También se vale no participar, así no quedó mal. Ok, número dos, vamos a ver el número dos. Creen algunos que deben ser guiados por el Espíritu Santo a través de sentimientos internos, como impresiones o experiencias en el contexto del rema. ¿Cuántos creen que sí debe de ser así? Levanta la mano. Algunos, bájenla. ¿Cuántos dicen que no? Ok. ¿Y cuántos? Ok. Bueno, vamos mitad y mitad. Vamos empatados. Número 3. Algunos creen que el rema de Dios al individuo son impartidas a través de otras personas, como un predicador en un servicio de adoración, o un amigo que les aconseja, o alguien que dice: yo tengo una rema de Dios, una palabra de Dios para ti. ¿Cuántos creen que sí opera de esa manera? Levanta la mano. Algunos. ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos no dicen nada? Ok, ya dijeron. 4. Algunos reciben, fíjese, el liderazgo directamente de Dios sin necesidad de intermediarios. Es decir, a mí Dios me dirige, Dios me revela lo que yo tengo que hacer sin que nadie me diga nada, ni pastores, ni líderes, ni nada. Algunos consideran así el rema. ¿Cuántos creen que sí es así? Ok, 1, 2, 3, tenemos algunos, bajen la mano. Otros. Ok, muy bien. 5. Algunos creen que la palabra hablada tiene más poder que la palabra escrita. ¿Cuántos están de acuerdo en que la palabra revelada tiene más poder que lo que fue escrito? Levante la mano. Ok. 1. ¿Cuántos dicen que no? 2. Ok. Caray, ahí sí ya fue diferente. Algunos piensan que rema es esencialmente un sinónimo de logos. Hay quienes dicen: no, estás equivocándote, pastor. Rema y logos son lo mismo. Es como decir, balde, nosotros decimos balde, o cubeta, o bote. Es lo mismo, pueden decir. Ok, ¿cuántos creen que es lo mismo? Levante la mano. ¿Cuántos no creen que es lo mismo? Levante la mano. ¿Cuántos no creen nada? No. Estoy bromeando. Vamos a terminar. 7. El rema del Espíritu Santo solo puede ser discernida por principios establecidos en la Biblia. Es decir, si hay un rema, se tiene que discernir en lo escrito de la Biblia. ¿Cuántos dicen que sí? Levanta la mano. ¿Cuántos dicen que no? Ok. La autenticidad de un rema de Dios se basa en la conformidad de las Escrituras. ¿Qué tan fiel es un rema que vemos? Tiene que estar conforme con la Biblia. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Levanta la mano. Ok, bueno. Ok, ¿cómo nos fue con lo que vimos, con los resultados? ¿Verdad que hay bastante ambigüedad? Hay bastante líneas que sigue cada uno. Bien, en primer lugar, Dios nunca va a darnos una palabra hablada que se contradiga con la palabra escrita. Nunca Dios nos va a hablar algo que contradiga lo que escribieron sus profetas, sus apóstoles, sus ministros. Nunca. Yo soy un ser humano y yo me contradigo a cada rato. Cada rato. No, es que usted dijo, pastor, esto y ahora está haciendo esto. Pues ¿por qué creen? Porque ustedes también lo hacen. O sea, como seres humanos tenemos esa cosa fea. Hermanos, la palabra de Dios jamás se va a contradecir. La revelación de Dios jamás va a contradecir la palabra. Ahora, ¿cuál es el peligro? Porque hay un peligro. Esta palabra o este término, meternos en estos asuntos, les digo, tiene su delicadeza, porque hay un peligro. Es que la persona que no está familiarizada con el logos, fácilmente va a malinterpretar lo que se percibe como un rema. Y le voy a poner un par de ejemplos.
el profeta Mahoma dijo que se le apareció un ángel y que el ángel le dio unas instrucciones. Saben un poquito del Islam. Creo que también John Smith, ¿sí? No sé, los mormones, ya se me olvidó. También a él se le apareció otro y también le dijo un montón de cosas. Otros casos, ellos creyeron escuchar la voz, dijeron que iban a escuchar la voz, y hubo un hombre en Texas que hizo una masacre de toda esta congregación, más un tanto más, porque ya venía el cometa, Cristo venía atrás del cometa y les iba a dar un raite y vámonos. Y así hay caso tras caso, suceso tras suceso. Ahora, vamos a ver cómo la palabra nos instruye. Yo le estoy explicando todo esto, ahora sí vámonos al texto bíblico. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo instruyó, levantó una iglesia preciosa, impresionante, con una capacidad de dones, de ministerios y bueno, sobre todo en el crecimiento de la gracia y de la fe. Pero cuando él vuelve a revisar su iglesia, se encuentra con un caos y escribe lo siguiente. Estamos en el primer capítulo, son de las primeras palabras que Pablo escribió. O sea, saludó y de ahí se fue directo y a la cabeza. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, fíjense cómo lo va a poner él. No quiero decir que hay otro evangelio o muchos evangelios. ¿Evangelios cuántos hay? Uno. A ver, diga conmigo, ¿cuántos? Es más, hágale así. Uno. Eso. No quiero decir que hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y los quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que están haciendo las personas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo estaban perturbando y cómo estaban pervirtiendo? Pero fíjese la declaración del apóstol Pablo: mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que les hemos anunciado, que sea maldito, que caiga bajo maldición de Dios. Como antes se los he dicho, lo vuelvo a repetir: si alguno les predica un diferente evangelio del que han recibido, que sea maldito. De la ciudad donde yo soy, nació en la cuna de una de las religiones más prolíferas hispanas, la Luz del Mundo. Yo estuve ahí en su cucurucho, yo me metí a las instalaciones impresionantes. Estos señores afirman que Dios les habló. Esto sucedió allá cuando tuvimos una famosa guerra cristera, la guerra de allá a principios del siglo XIX, que la Iglesia Católica empezó a pelearse con el Estado y era un relajo. Entonces este hombre, Dios le habló y él se apartó y él hizo su propio asunto. Y así como ellos, los mormones, la Luz del Mundo, muchísimos, el Islam, Testigos de Jehová, muchísimas personas, nada más hágame un favor, haga un poquito de tarea e investigue. Piense en una religión, la religión tal, ok, ¿cómo surge la religión tal? ¿Cómo Buda se le ocurre crear una filosofía y luego convertir una religión? Y va a ver que le van a retumbar las palabras de Pablo. Sea un hombre o sea un ángel, no puede traer un evangelio diferente. Ahora, siga leyendo conmigo. Lo voy a llevar a Lucas, capítulo 1. Pero mire, iglesia, ya vimos las palabras de Pablo. Ahora le voy a poner este acontecimiento que es muy conocido, pero mire y aprendamos. Dice en el capítulo 1, versículo 26: al sexto mes, el ángel Gabriel, a ver, pare las antenitas, hágale así. Porque ¿qué acaba de decir Pablo? ¿Aún un hombre o quién? ¿O un ángel? A ver, ahí hay un ángel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón, comprometida, y se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y María, estudiante del Grafos y teniendo el logos, el conocimiento, ella, dice la escritura, bueno, sigo leyendo, muy favorecida el Señor contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras. Cuando dice que se turbó, es que sí la sacó de onda. O sea, sí, a ver, espérate un momentito. ¿Quién eres?
¿y por qué me dices estas palabras? Entonces se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué situación sería esta? En otras palabras, María estaba diciendo, a ver, ¿qué está pasando? No nada más dijo, wow, un ángel, qué guapo está. No. Ella puso los pies en la tierra, se centró, se fijó y dijo, ¿qué está pasando? Tengo que analizar. Vamos a hacer las cosas con calma, iglesia. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ya me turbó, ya me sacó de onda. Me voy a calmar, me voy a enfocar y voy a ver qué es esta situación. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está listo para lo que viene? Yo sé que sí. Versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará un trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, aquí paramos. El ángel le está dando el grafos. Isaías, señores. María está diciendo, a ver, ese se lo acabo de enseñar a los niños de la escuela dominical. A ver, momento. ¿Me lo repites otra vez? ¿Lo leemos otra vez, mis hermanos? Ok. Dice, ya me perdí. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. A ver. Ese nombre Jesús no aparece. Yo me acuerdo que dice un texto, será grande, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, es Padre eterno, príncipe de paz. A ver, vamos a seguir viendo. Y el ángel le dice, este será grande. Ahora, ella entiende la palabra Jesús, del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva. Entonces ella no tiene tanto conflicto con esto, pero sigue ella escuchando y dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Sí, ella piensa inmediatamente, Isaías, Daniel, y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Sí, precisamente Crónicas, Dios le dijo, voy a hacer que tu trono sea permanente y que haya uno después de ti. Moisés le dijo que levantaría un profeta mejor que él. María, miren, estaba bien filosa, como están ustedes, ¿verdad que sí? Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María, ahora sí, le dice al ángel, entiendo que todo esto es la palabra, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Aquí María se le había olvidado una parte que dice, he aquí la virgen, ¿qué dice? Concebirá y dará a luz un hijo. Dice, ok, ¿cómo va a ser esto? Esa parte no nos la explicaron nuestros rabinos. ¿Cómo va a ser? Pues no conozco varón. Responde el ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, fíjese con lo que acompaña la palabra que le está dando. Tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez, es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dice, aquí hay palabra de conocimiento. El ángel sabe que tengo una tía. Híjole, el ángel sabe que ella ya está viejita y sabe que nunca pudo tener hijos. El ángel está ayudando para que ella pueda recibir lo que está viniendo para ella, porque nada hay imposible para Dios. Dame el siguiente texto. Ahora vámonos a esta parte. Miren, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tú. ¿Cuál cree que es esa frase? El rema. ¿Lo leemos? Hágase conmigo conforme a tu rema. Y el ángel se fue de la presencia. Dame la definición. Ahí está otra vez. La palabra que ella dijo fue rema. No dijo, hágase conmigo conforme a tu logos, conforme al grafos. Hágase conmigo conforme al. Recibió esa revelación instantánea. Pero una cosa, recuerden la ley de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Si les predica otro evangelio, mire, de puntitas y para afuera.
María lo desechó, no. ¿Por qué? Porque María conocía la palabra y sabía, pudo discernir en ese momento, por conocer la instrucción escrita, que eso venía de parte de Dios. ¿Sabes cuál es nuestro problema, iglesia? Que algunos de ustedes, a lo mejor yo he predicado, a lo mejor Patricio, Yader, no sé, quien haya sido, ni nos hemos dado cuenta y se ha dado un rema que ni siquiera nos hemos dado cuenta, y que a lo mejor ese rema era para ti, pero como no te pones a estudiar la palabra, se te fue. Y ahorita quién sabe en qué parte del universo anda ese rema, y tú sigues con tus problemas. Y no es de que nosotros somos Gabriel, no, es que Dios usa vasos simples, sencillos, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero el rema es algo que Dios dice, ahora esto es para ti. Miren, hace varios domingos, fíjese lo que, siga la línea por favor. Hace varios domingos yo me enfermé, me tuve que poner una vacuna para que me ayudara. La ingrata no me ayudó, me enfermó. Tuvo que pasar eso. De allí yo le tuve que decir rápido a Patricio, brother, ayúdame. Me dijo, estoy preparado. Ya les he dicho a ellos, estén preparados porque por cualquier cosa. Entonces vino y dio la palabra. Les voy a ser honestos, 2 o 3, no muchos, pero 2 que 3 dijeron, eso ya lo habíamos escuchado. Pero no mucho tiempo después me llegó un texto, y el texto decía, pastor, le doy gracias a Dios por la palabra de hoy. Fue una palabra que me liberó. Y me empezó a decir todas las cosas que tuvo. Dice, tuve que al final del culto salir, irme allá a mi carro y llorar. Y yo sentí cómo fui liberado. Yo dije, no, pues valió la pena. Yo no sé si Patricio los durmió a todos, no le hace. Pero con que una sola persona haya recibido un rema y haya sido liberada, miren, lo vale. ¿Entiende por qué María, gracias a Dios, que se ponía a estudiar la palabra? Porque ni despreciaba el rema, pero tampoco venían ni le contaban cuentos chinos. ¿Se fija lo importante? Las revelaciones. Ahora, mire, dame el texto que sigue. Dice, hágase conmigo conforme a tu rema. ¿Para qué es el rema? ¿Para hincharnos la cabeza? Ya sabemos más. No, el rema es para cumplirlo, es para hacerlo. Dios te ha dado un rema. Dios te ha dado remas a ti que a mí no me ha dado. ¿Qué crees? Son para que te pongas a hacerlos. Hazlo. Necesitamos que la palabra se siga revelando en nosotros. Le doy más de lo que vamos a encontrar aquí. Dame ahora sí Lucas capítulo 2. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí es clave.